Nos encontramos en la Edad Media, en donde la fe es la razón del ser humano y la única explicación para su comportamiento. Todo nuevo conocimiento o nueva teoría debía ser explicada desde el contexto religioso y del ser humano como representación de la creación de Dios. Es entonces que para los siglos XVI y XVII empiezan a surgir cuestionamientos de estas creencias. Un ejemplo claro es el de Galileo Galilei, con su descubrimiento de que la Tierra es redonda y no plana. Dicho conocimiento fue desaprobado por la Iglesia Católica. También por esa época surge un nuevo pensamiento intelectual creado por René Descartes, quien en ese momento tenía el dilema de explicar la existencia del yo. Es cuando infiere, cogito ergo sum, pienso luego existo. No es posible dudar de la existencia del propio yo, puesto que se necesita que el yo exista para dudar de él. Descartes también estaba interesado en la interacción de lo inmaterial con lo material, pues para la época la creencia era que el alma estaba atrapada en el cuerpo, por lo que empiezan sus dudas acerca de cómo el cuerpo es capaz de albergar el alma. Resolvió este problema al hablar acerca del dualismo. El dualismo corresponde a dos sustancias que componen el ser humano, el cuerpo y el alma. El cuerpo es lo que está en interacción directa con el ambiente y hace parte de las leyes mecánicas. Por otro lado, el alma es lo que puede discernir entre lo bueno y lo malo y le llama mente. A partir de esto, Descartes indica que hay dos tipos de comportamiento del ser humano, uno voluntario y uno involuntario. El comportamiento voluntario es dado por la mente, lo que no es físico, y el involuntario es dado por el cuerpo, lo físico, y es mecánico. Para Descartes, los animales al no tener alma solo eran regidos por el comportamiento involuntario. Todos los estímulos que llegan del ambiente como colores, sensaciones, etc., son recibidas por el cuerpo a través de los órganos sensoriales. Luego pasa por los nervios sensoriales hasta el cerebro. Hay dos tipos de reacciones a partir de esto. Una es que llega a la mente estas sensaciones produciendo conocimiento, y la segunda es que el cerebro envía señales a los nervios motores, que a su vez envían señales a los músculos, dando paso a una acción voluntaria o involuntaria para producir los movimientos voluntarios. El cuerpo y el alma interactúan por medio de la glándula pineal. Dicho lo anterior, este fue el comienzo de dos ramas que estudian el comportamiento humano. La primera lo analiza por medio del cuerpo y sus reflejos, la fisiología, y la segunda trata de entenderlo por medio de la mente, la filosofía. Ahora hay un nuevo dilema, debido a que la mente es una sustancia no física, también era impredecible y por lo mismo era difícil de estudiar, pues para el filósofo no era posible acceder a ella. La solución a esto fue entonces una nueva forma de estudio, la introspección, que consistía en analizarse a sí mismo por medio de la información que llega a partir de los sentidos, la experiencia. Por esta razón se desarrolla la discusión de la naturaleza y el origen de los contenidos de la mente. Se proponen dos posturas. La primera es la neatista, que indica que las ideas provienen de Dios. Defienden de que las ideas son más importantes y fundamentales que las adquiridas por medio de la experiencia. La segunda es la empirista. Señala que el conocimiento viene de los sentidos y de la experiencia encargada de completar los detalles, negando la existencia de las ideas innatas. Los empiristas británicos se mostraron de acuerdo con la teoría dualista de Descartes sobre la naturaleza humana, al igual que con la creencia de que el asiento del conocimiento está en la mente. Además, estaban de acuerdo con que el objeto propio que debían estudiar los psicólogos era la mente humana, aceptando que ésta podría ser conocida por medio de la introspección. El asociacionismo británico plantea que el conocimiento proviene de los sentidos, sin ayuda de las ideas innatas. Por tanto, solo puede proveer sensaciones simples de las experiencias. Los empiristas se afrontaron a un nuevo dilema. ¿Cómo se asocia la simple visión de objetos con sensaciones que no sentimos, pero podemos suponer? Para dar solución a este dilema, Aristóteles propone tres principios de asociación, que son contigüidad, contraste y semejanza. El principio más importante es el de contigüidad, ya que estaría presente la contigüidad, que se refiere a si dos o más sensaciones son percibidas al mismo tiempo con una alta frecuencia, la percepción de una puede evocar el recuerdo de otra. El propósito de los empiristas fue explicar
cómo actúa el principio de contigüidad para producir experiencias complejas a partir de sensaciones simples, como la distancia visual, el significado y la química mental. En el siglo XIX, en consecuencia directa a las especulaciones de los asociacionistas británicos, se plantea la idea de que las operaciones de la mente pueden estudiarse de manera experimental y se derivan de dos estudios. El primero, llamado trabajo sobre las sensaciones mismas, y el segundo, trabajo sobre sus combinaciones. El primero de los experimentos psicológicos trataban de explicar la forma en que los impulsos sensoriales pasaban del mundo físico al mundo mental. De allí surgieron dos líneas de investigación. Una se dedicó a estudiar la intensidad de las sensaciones. El aporte más significativo fue el de Weber, el cual afirmó que el incremento del estímulo necesario para una diferencia mínima perceptible era proporcional a la intensidad del estímulo de las sensaciones. Fechner apreció la importancia de esta correlación, afirmando que todos los DMT son subjetivamente iguales. En consecuencia, eligió el nombre psicofísica para esta nueva ciencia de la medición de las sensaciones. Y la otra línea de la investigación se denominaba la cualidad de las sensaciones, en la que Müller afirmó que lo que distingue a una sensación de otra no es el estímulo mismo, sino el nervio que lo estimula. Una vez aceptada la continuidad, surgen inquietudes como cuántas veces deben ser experimentadas juntas para ser asociadas. Y hay alguna sensación que tenga mayor probabilidad de quedar asociadas si se presentan varias simultáneamente o quedan todas asociadas por igual. Thomas Brown fue el primero que intentó darles respuestas a estas preguntas, por lo tanto formuló las leyes secundarias de la asociación. Sin embargo, reconoció que estas no contenían nuevos hechos, solo eran una forma de organizar los hechos ya conocidos por separado. Ebbinghaus fue el primero en investigar las leyes de aprendizaje humano de manera experimental. Su experimento consistía en repetir un número determinado de veces serie de sílabas sin sentido y tratar de recordarlas en el mismo orden de 20 minutos, como a 8 horas, un día, 2 días, 5 días, 31 días. Este proceso contenía 3 pasos principales. Se medía el tiempo invertido en realizar el primer aprendizaje. Luego se medía la duración del aprendizaje en el mismo orden de presentación al cabo de distintos repasos. Finalmente se calculaba la diferencia entre los pasos 1 y 2 y Ebbinghaus consideró que una lista estaba aprendida cuando fue capaz de realizar 2 repeticiones de la misma en el mismo orden de presentación sin cometer ningún error, a lo que llamó método de ahorro. A partir de esto se empezó la crítica hacia la introspección utilizada por los psicólogos, puesto que los fisiólogos creían que estos fenómenos llamados mentales podrían ser explicados como funciones corporales. Por lo tanto, son los fisiólogos entrenados los que deben estudiar dichas funciones del cuerpo. Los fisiólogos aceptan la división de Descartes, la cual sostenía que los psicólogos debían estudiar la mente y los fisiólogos el cuerpo. Entonces empiezan a estudiar el cuerpo con métodos semejantes a las ciencias físicas. Incluso en el siglo XVII demostraron que el corazón, órganos y otros estímulos podían ser capaces de funcionar separados del cuerpo. A partir de esto se generan 2 soluciones. La primera proponía que cada uno de estos órganos poseía un alma, y la segunda consistía en negar que el alma humana tuviera que ver con el funcionamiento de estos. Esta última opción es la opinión admitida por los fisiólogos. Con cada nuevo avance que realizaban encontraban explicaciones mecanicistas a procesos que se creían controlados por la mente. De este modo, afirmar que algo estaba controlado por la mente era lo mismo que decir que sus causas eran desconocidas. Otras investigaciones fisiológicas de gran importancia para la psicología fueron relacionadas con el reflejo, definido como repertorio comportamental filogenético y propio de una especie producto de la selección natural. Hasta entonces, habían 2 áreas fundamentales de la conducta dominadas por la mente y no por la fisiología: la conducta que nacía dentro de la persona misma y el aprendizaje. Sin embargo, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, Sechenov y Pavlov afirmaron que dichas áreas de la conducta se podían entender en términos de reflejo. Ellos fueron los principales responsables de que el concepto de reflejo se ampliara para explicar conductas complejas. Las ideas de Sechenov acerca de la conducta voluntaria representaban la extensión máxima del uso de los mecanismos reflejos para explicar diversos aspectos de la conducta. Pavlov mostró experimentalmente que no todos los reflejos son innatos, a través de los mecanismos de asociación, y se pueden establecer nuevos reflejos a los estímulos. Sechenov plantea que los estímulos externos tienen 2 funciones: provocar reacciones dentro del cerebro, lo que se conoce como pensamientos, y activar reacciones motoras.
Intentó entonces explicar la conducta compleja por medio de la reflexología. Por ende, los reflejos fueron considerados como un proceso complejo modificado por señales provenientes del entorno. Por otro lado, Pavlov mostró cómo la experiencia puede modificar los reflejos. El reflejo que estudió fue el de la salivación de los perros y descubrió que cuantas más veces se presentan juntos los estímulos, mayor es la fuerza de la asociación. Planteó que los organismos tienen dos grupos de reflejos, reflejos condicionados e incondicionados. Esto lo planteó como una contraposición a lo que dice Sechenov, y de esta manera nace el condicionamiento clásico, el cual es un intento por dar una nueva respuesta ante un estímulo que antes era neutro. En este se proponen formas en que se asocian los estímulos, los cuales son condicionamiento de huella, demora, retroactivo y simultáneo. Además, existen variables que lo afectan, que son contigüidad, contingencia, intervalo entre ensayos, características del estímulo, experiencia previa, organísmicos y formas de presentación del estímulo. El papel de Pavlov en el estudio del estímulo y de los reflejos es comparable con el papel de Ebbinghaus en el estudio de la mente. Los dos se preocuparon por establecer las leyes de la asociación a través de la investigación empírica. Luego de esto se presentó una disputa teórica entre asociacionistas y reflexólogos. Los reflexólogos pensaban que toda conducta compleja era mecánica y los asociacionistas pensaban que toda conducta compleja era influida por la mente. Aunque tenían diferencias muy marcadas, existían similitudes básicas, como que creían que la conducta compleja era el resultado de la combinación de elementos simples. Un aspecto importante de los asociacionistas y fisiólogos como explicaciones de la conducta compleja se da por su común naturaleza estructuralismo. Por lo tanto, Pavlov se consideraba estructuralista debido a que descompone el fenómeno en partes y analiza cómo se forma por medio de la contigüidad. En el tradicional estructuralismo nace la Gestalt. Su aporte más importante fue su manera de estudio, ya que se centraba en las entidades totales y no de las partes. Afirman que resulta ineficaz estudiar un proceso complejo intentando catalogar sus elementos. Es un paradigma molar que crea en la mente. Sin embargo, presenta un orden categorial mente-cuerpo, el cual causa su finalización. Pero al acabarse, deja de mirar la conducta como componente y no como estructuras que se enlazan. Y surge el paradigma molar y la teoría de la evolución propuesta por Darwin, del cual surge el principio de retroalimentación fundamental para el funcionalismo. Pues muestra cómo un proceso puede ser controlado por una finalidad o función deseada. Y a raíz de esto surge la psicología comparada, la cual es impulsada por el hecho de que los animales tienen mente como los humanos. Luego, el funcionalismo estudia el comportamiento relacionado con la supervivencia. A partir de esto, Thorndike representa la transición del funcionalismo al conductismo, el cual realizó trabajos experimentales con gatos encontrando que la respuesta se fortalecía por sus consecuencias. Hay que tener en cuenta que Thorndike habla de reflejo, sin embargo, al final abandona esta idea. En paralelo, Skinner dentro de sus hallazgos llegó a la misma conclusión. La diferencia entre los dos es que Thorndike trabaja con ensayos discretos, es decir, interrumpía el comportamiento, mientras que Skinner utilizaba operante libre, no interrumpía el comportamiento y miraba cuántas respuestas se emiten en un límite de tiempo. Skinner habla de reforzamiento y castigo positivo y negativo como de estímulos apetitivos y aversivos, pero luego dice que los estímulos no tienen propiedad en sí mismos. Luego, define el reforzamiento como el aumento de la probabilidad de la conducta y castigo como la disminución de la probabilidad de la conducta. Encontramos los procesos de condicionamiento operante que se conocen como moldeamiento y encadenamiento. Además de esto, las variables que afectan el condicionamiento operante son la contingencia, la contigüidad, las características del reforzador y las características del estímulo. Hume considera la experimentación como fundamental. Comienza a hablar de la relación causa y efecto. Para esto plantea tres características fundamentales, las cuales son sucesión, contigüidad y conexión necesaria. Estas tres comparten la idea de reflejo. Estos criterios se encuentran en explicaciones psicológicas como la de Pavlov y Thorndike. Sin embargo, la contigüidad no siempre implica causalidad. Skinner encuentra dos errores. El primero es que si un estímulo necesita una respuesta y una consecuencia, habrá una lista muy larga de estímulos y respuestas. De esta forma, se podrían generar correlaciones espurias y constructos innecesarios para ello. Skinner comienza a hablar de condicionamiento operante para darle explicación a la variabilidad del reflejo tipo 1. Afirma que la conducta a la cual no se le encuentra un estímulo antecedente no se le puede catalogar como reflejo.
Cuando Skinner abandona la idea de reflejo tipo 1 y tipo 2, comienza a hablar de la espontaneidad. Asume que las cosas vivas no son máquinas y por lo tanto obedece a otros tipos de explicación causal. Es ahí que abandona el modelo de Hume y con esta idea de reflejo, a partir de esto plantea que hay que estudiar el comportamiento. Sin embargo, no distingue el comportamiento de contingencia ni comportamiento de respuesta. Skinner entonces era relacionista, que asegura que las cosas no existen por separado, sino que existen por una relación. A esta explicación surgen diferentes críticas, las cuales son la clasificación del condicionamiento operante y el condicionamiento clásico. Los eventos se clasifican en primarios y secundarios, en aversivos y apetitivos, condiciones para establecer la operante, varias respuestas y consecuencias al tiempo.